¿Por qué me cayó bien mal y luego? Porque no hablaba. Pásale. Me caía bien porque no hablaba. En serio. Porque yo era muy feo. Entonces me molestaba que la gente me preguntara cosas, me hablara. Entonces yo decía, no, pues qué muchachita tan seria, tan educada, ni habla. Hombre, ahora le doy gracias a Dios que nos bendice con lo que Dios le ha dado. Amén. Amén. Oraron mucho para que el Señor Sí, porque el Señor, yo no hablaba nada, pero ahorita nadie me calla, pero pues también debo de saber qué hablo, ¿verdad? Y pues las palabras, pues que sean guiadas por el Señor más que nada para ser de bendición, amén. Y pues vamos a continuar, vamos a orar esta mañana y poner esta palabra en sus manos. Señor, te damos gracias, Padre. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana sea, Padre, el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, haznos sensibles. Padre, quita aún de nosotros toda religiosidad, Señor, para ser abiertos, Señor, a tu palabra, lo que tú quieres corregir en nosotros, Señor, y formar en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Que sea tu palabra la que nos enseñe a través de tu Espíritu Santo en este día, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que decía el pastor ahorita y comentaba es verdad. Muchas veces, aún estando dentro de la iglesia de Cristo, podemos decir, no hombre, esta palabra no la tomo, no la dejo entrar en mi corazón o ya me la sé. O podemos tener una actitud a veces de que no la necesito, y cuando el Señor nos quiere hablar algo y nos quiere enseñar algo. Y esto me llegó hace unos 2 años o algo así. Yo me acuerdo que yo tuve un sueño y la pastora no se lo he contado, pero hoy lo quiero, no sé, se me ha pasado contárselo. Pero me soñaba que yo traía una falda, pero yo no uso mucho, yo no uso falda casi, al menos que hace calor y eso. Ajá. Pero entonces yo me veía que yo traía una falda y que yo decía, pues, ¿qué traigo yo haciendo una falda? Y que entonces ella me agarraba y me echaba a un río, me agarraba así junto con toda mi falda y me agarraba y me metía a un río. Y yo me dije, ¿por qué soñé eso así ¿por qué soñé eso? Me quedé pensando, pero eso me incomodó en mi espíritu y empecé yo a sentir que el Señor quería algo conmigo, que Dios quería hablarme algo a mí, a mi corazón, a mi vida, que había cosas en mi vida tal vez que yo todavía necesitaba cambiar. Y Dios trata con nosotros a través de la palabra. Ella nos va mostrando qué cosas nosotros tenemos que ir dejando. Y a veces las cubrimos con la religiosidad, precisamente lo que el pastor comentaba ahorita. Y sí, el Señor me fue mostrando cosas que yo tenía que pedirle perdón al Señor. Y a través de su palabra, por eso ella me agarraba y me echaba a ese río. Y después de ahí como que me puso, antes de que fuéramos a compartir allá en el rancho, dijo, te va a tocar compartir algo. Y yo dije, no, yo me da mucho nervios por partir, pero el Señor me empezó a hablar mucho de su palabra y pues es dejarnos meter, yo creo que a ese río de su palabra, que es la que nos va a lavar, nos va a limpiar. ¿Amén? Y pues el Señor eso me quiso hablar, yo eso pude entender, que no cubramos nada con religiosidad, sino ser transparentes a lo que el Señor nos quiere quitar y estar dispuestos, ¿verdad?, a eso. Bueno, pues vamos a continuar ahí mismo en el libro de Efesios 5. Ya vimos la semana pasada sobre mirar cómo andemos, dice con diligencia, que andéis no como necios, sino como sabios, porque los días son malos, y eso lo estuvimos viendo como dice que nos despertemos de todo sueño espiritual y nos levantemos, y es lo que estamos viendo, lo como comentaba la pastora, las cosas que estamos viendo que ya están sucediendo en los países, esta guerra que se está levantando, y los días realmente son malos. La verdad no sabemos qué espera, pero ahora es cuando más tenemos que estar apegados al Señor, estar más
buscando su rostro y estar despiertos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Dice, y vamos a ver hoy, dice que busquemos ver, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, que hagamos su voluntad. Y vamos a ir ahí a Efesios 5:18, dice, mi título dice de la Biblia, dice la vida y la lucha del creyente lleno del Espíritu. Y hace una comparación aquí el apóstol Pablo y empieza a poner una comparación acerca de que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Está hablando del tiempo y eso en Proverbios 23:31 lo vamos a leer así rapidito. ¿Cuál? Proverbios 23:31 al 35. Esta comparación es lo que hace aquí un poquito. ¿Qué hace alguien que está embriagado con vino? Dice en el 23:31 dice, no mires al vino cuando rojea. Otra versión dice cuando está en la espuma y la ves en la copa, dice cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Dice, serás como el que yace en medio del mar, como alguien que va queriéndose sostener y no puede. Dice, o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. O sea, como una necedad. Pero nos está comparando con esto, dice que no seamos, que no nos dejemos llevar, que no nos maneje una bebida. Alguien, ya lo sabemos que alguien que toma te va a conducir a muchas cosas. Vimos ahí que es necedad, porque dice, lo volvería yo a hacer aunque me golpeen, aunque me peguen, yo quiero más, ¿verdad? Es una necedad que entra en alguien y dice, y me golpearon, y yo he visto gente que han andado tomados y traen golpes y no les duele, o no sé si les duele, pues, como están tan con eso puesto, con el vino hace que se adormece ahí. Por eso dice que ya cuando despierta, pues te das cuenta que andas todo tranqueado ahí, ¿verdad? Y entonces, pero eso conlleva más cosas. Sabemos que el vino pues, nos puede llevar a muchas cosas, a un accidente, a drogas, a cosas que nosotros podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Muchos jóvenes, desgraciadamente, han tenido accidentes así muy, muy tristes y se han quedado ahí. Pero a esto hace una comparación del apóstol Pablo. Dice, no os embriaguéis con vino, dice, antes sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, pero vamos a decir, el cristiano debe ser lleno del Espíritu de Dios y controlado por el Espíritu de Dios, que el vino, como les decía, pues te controla. Pero aquí, si nosotros estamos llenos y buscando al Señor, el que nos va a controlar es el Espíritu Santo, no ya nuestra carne ni lo que pensamos, sino lo que el Espíritu del Señor que está en nosotros. Y es como nosotros debemos de tener ese carácter cristiano y esos frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, vamos a ir ahí rapidito. Gálatas 5:22. Está ahí atrásito de Efesios, sí. ¿Gálatas qué? Gálatas 5, 22, 23. Antes de Efesios. Antes de Efesios, sí. Dice, el carácter cristiano, el título es el carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo propio. O sea que aunque yo quiera cambiar y a lo mejor yo sí quiero cambiar, pero si quiero hacerlo en mis fuerzas no voy a poder. Tiene que ser el Espíritu Santo el que me ayude a yo querer cambiar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero nos está hablando de ese carácter que tenemos que reflejar ya como hijos de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, buscar su presencia, el llenarnos, el tener un devocional a diario, el leer su palabra, estar constantemente, que sea continuo, así como dice el Salmo 23, que nuestra copa esté rebosando, algo que se sale, él dice que se desborde, o sea, no poquito, él nos está diciendo que nosotros debemos llenarnos de su presencia cada día, amén. Dice, vamos a ir ahí al libro de Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahorita lo vamos a ver, esto en el libro de Efesios también nos habla mucho de esto. De hecho, estaba viendo yo que el libro de Efesios, que también se lo escribió Pablo a los colosenses, habla muchas cosas muy parecidas ahí y les escribe algo muy parecido a los hermanos ahí en Colosenses. Dice que la palabra de Dios sea en abundancia en nosotros. Quiere decir que estemos llenos de ella. Por eso los pastores constantemente nos están diciendo, busquen la palabra, tengan sus devocionales con sus hijos, busquen al Señor cada día. O sea, no nada más cuando yo tengo un problema y que yo diga, ay, ya sé, voy a ir y voy a leer la palabra. No, es el pan. Es el que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Es lo que nos hace también que nosotros no andemos en la carne. Es lo que nos hace también que nosotros alimentemos el Espíritu de Dios. En Romanos 8:8, vamos a leer ahí rapidito. Romanos 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Pero dice que los que viven en la carne no podemos agradar a Dios, que nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Cristo, por eso podamos dar ese fruto. Pero ese fruto solo lo podemos hacer cuando tenemos esa comunión con el Señor, esa intimidad con Él, ese agradecimiento. Y estando así, buscando al Señor, siendo llenos del Señor, nosotros podemos, ya como cuerpo de Cristo, podemos tener eso en nuestra vida ya como nuestra forma de ser, como nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, y eso nosotros reflejarlo, y entonces sí nosotros poder estar, dice que en Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y eso es lo que nos reunimos, y eso es lo que hacemos, nos edificamos unos a otros cuando el Señor le dio ese talento tan precioso a Aida, que nos bendice tanto, como el Señor la guía para alabar al Señor y llevarnos a buscar al Señor. Eso nos edifica, estamos alabando al Señor, dice, con himnos, cánticos espirituales, que son cantos. Cuando empezamos a buscar su presencia solas, el Señor a veces nos va a dar un canto nuevo, algo que ni siquiera lo conocemos, algo que el Espíritu Santo de Dios
está poniendo en nosotros. Y es cuando ahí la presencia de Dios viene. Dice en Primera de Juan, quiero que vayamos allá, Primera de Juan 1, 3 al 7. Primera de Juan, del número 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto pues lo logramos a través de la oración, de la búsqueda que tengamos con el Señor, esa relación que tengamos con Él. Dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si tenemos comunión unos con otros, dice que estamos en luz. Esa es la señal que nosotros podemos ver si nosotros estamos en luz o hay tiniebla en nosotros. Dice que si tenemos comunión unos con otros, porque fuimos creados para tener comunión unos con otros, porque somos ese cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe de tener esa comunión. Lo podemos ver como dice el Salmo 133 también, donde dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero dice también algo, dice en armonía, que estemos en un mismo sentir, que sintamos lo mismo, que sea el mismo motivo por el cual nosotros estamos aquí, que es porque amamos al Señor. Amén. Y queremos agradarle a Él. Amén. Por eso fuimos llamados por Él. Dice, nos regresamos nuevamente allá a Efesios 5, dice el 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos habla tanto el ser agradecidos, como nos hablan los salmos, que entremos con acciones de gracia, por sus actos con alabanza, que seamos agradecidos por todo lo que tenemos, agradecidos porque tenemos paz, agradecidos porque podemos dormir, tenemos una casa, tenemos una familia a quien atender, tenemos tantos motivos por estar agradecidos, por estar vivos, porque gracias a Dios tenemos paz en este país ahorita, gracias a Dios, aunque hay muchas cosas, sabemos, pero podemos estar en paz. Yo estaba viendo cómo nuestros hermanos allá en Ucrania están sufriendo y aún en medio de estos tiempos tan difíciles ellos se unen y se juntan, y donde estén, ellos están orando, pero están juntos. Yo no he visto uno solo que esté orando, están en unidad juntos, pasando ese momento tan difícil que están atravesando como país, en guerra y tanta desesperación, pero el Señor, yo sé que ahí los va a fortalecer porque no están solos, el Señor está con ellos y ahí su fe crece a través de los hermanos que están a su alrededor. Y gracias, por eso dice que animándonos los unos a los otros, cantando salmos, cantando himnos, alabando al Señor y dando gracias. ¿Sí? Y otra palabra que nos dice aquí, el 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y a lo mejor esta palabra a muchos tal vez les puede costar o nos puede costar, porque a lo mejor queremos cantar y decimos es fácil, o queremos alabar y decimos es fácil, o a lo mejor dar gracias también es fácil, para muchos de nosotros es fácil, pero a lo mejor batallamos porque nos ha costado obedecer nuestras autoridades, o siempre cuestionamos, ¿y por qué? ¿Por qué lo quiere que yo lo haga? Si te dicen siéntese aquí y usted dice, no, porque yo me gusta el color azul, yo me quedo en las sillas de azul y a mí no me mueve nadie. No, nosotros tenemos que estar sometidos unos a otros en ese temor al Señor, caminando en lo mismo, no siendo rebeldes, sino
sino caminando en un mismo espíritu. ¿Sí? Debemos de ser de ese sentir. Por eso dice someter es aceptar, someterse es aceptar a una persona la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Amén. ¿Sí? Fíjense, eso el Señor nos enseña, como dice la pastora, siempre dice, me acuerdo que dice, la palabra de Dios nos educa. Yo he visto muchos casos, porque nos tocó trabajar tanto con niños que ya más bien yo era a eso me dedicaba más a trabajar con los niños. Entraba un niño a la iglesia llorando, lo cargaban todos los maestros, todos daban vuelta al niño llorando las primeras veces o corriendo por todos lados y no, se va a estar quieto y enseñándole al niño. Pasaba un mes y enseñándole así bastantes domingos, a veces llevaba varios domingos, hasta que llega un momento en que el niño ya aprendió, ya sabe que no se debe correr, que si se está predicando pues tiene que esperar, que el lugar donde va a jugar es donde están los juegos. O sea, nosotros, es un ejemplo pues ese, pero vamos viendo cómo él va entendiendo que se va educando, y así a cada uno de nosotros Dios nos agarra y también nos educa, porque una vez decía el pastor, nadie traemos un trasfondo de que Dios pueda decir, ay, mis abuelitos eran cristianos. Bueno, la pastora sí, bueno, ahí sí le enseñaron la palabra, pero la mayoría de nosotros no, nadie ni conocía del Señor, nadie. Entonces nosotros no llegamos acá y como que no sabemos ni qué onda, que hay reglas o que hay organización, que hay orden, y a veces como que a la primera que te digan a lo mejor dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué me va a decir qué hago? O a lo mejor no le va a agradar como le dice, y a veces puede ser algo muy pequeño y eso es un motivo a veces que hasta mucha gente no puede durar en una congregación porque a veces no le gustó que le llamara la atención de algo muy chiquito. A mí me tocó ser ujier también y yo le decía, siéntese aquí. Me decían, no, siéntese aquí, porque a mí me decían que les dijera que se sentaran ahí para llenar la fila. Hasta la tercera me dijo, no me voy a sentar. Yo pues ya no le dije nada más. Ok, entonces ahí ya no. Y gente grande. Sí, gente grande. A todos nos cuesta obedecer. Vemos a un niño, tú le dices como 100 veces, no lo hagas por esto y por esto. Y el niño hasta, ya sabe cuántas veces, no sé, ya cuando de momento tú volteas a ver al niño, ya ni te acordaste la instrucción que le diste, pero ves que ya en él va siendo formado ese carácter y te empieza a obedecer. Así en nosotros el Señor nos está diciendo que tenemos que ir formando ese carácter en Cristo, de ser maduros, de ir creciendo, pero es importante el ser llenos de Él, el ser llenos de su Espíritu Santo. Porque más adelante vamos a ver, que el matrimonio nos va a llevar a someternos unos a otros, y es ahí por eso los matrimonios, pero lo vamos a ir viendo ahorita más adelantito, ¿sí? Entonces, no es que nos sometamos, porque es mandón, ¿por qué me ordena? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Lo hacemos por ese motivo de que amamos al Señor y que queremos agradarle a Él. Amén. No es a las personas, pero sí tenemos una autoridad. En este caso aquí, nosotros, las autoridades son nuestros pastores puestos por Dios. Entonces, si ellos dicen un horario, pues el horario debemos llegar. Bueno, es para mí. Tengo que madrugar ese día, pararme. Yo dije que a todos ¿qué dijo el pastor? El Señor nos va a hablar a mí primero. Tenemos que llegar a esa hora, no porque el pastor quiera, porque tenemos que ser ordenados y el Señor nos habla de eso. Entonces, yo te iba a hablar del horario, pero a mí yo fallo mucho en eso, entonces yo tengo que pararme más temprano, y en la escuela si nosotros llevamos a los niños a las 8:05 no nos van a dejar entrar. Si llegamos, si no van, el otro día no llevaba la credencial porque se me olvidó, dijo el director, y yo dije, ay, ya me vio. Nunca hago eso, pero ese día se me olvidó. Ay, dije, yo no voy a mentir, que la traigo en la bolsa, que la traigo en el carro, no voy a mentir, le voy a decir que la verdad se me quedó en la casa.
Le dije, la verdad se me quedó en la casa, ¿qué hago? Me dice, fórmese y firme. Ah, pues ok, pero yo no voy a mentir, tengo que ser bien recta yo también. Entonces, aún en esas pequeñas cosas uno tiene que ser así. Y luego, bien fácil, mucha gente dice, pues ya, di mentiras, ¿no? Y se nos hace a veces tan normal decir, ay, no, pues ni se va a dar cuenta. Entonces, ahí, pues nosotros somos, imagínense, tenemos que llegar puntuales mucho más acá, donde el Señor nos está, y más si estamos trabajando en su obra. Amén. Entonces, por eso hay un orden y hay una sumisión. Hay una sumisión, dice, someteos todos, pero en amor, en respeto. Amor, no quiere decir que porque me lo dicen, sino por respeto. Respetarnos unos a otros y en amor, no enojados. O sea, yo siempre le digo a mis niños, no lo hagas enojado, porque dice que nos sirvamos en amor unos a otros. Es en amor. Dice, porque es para el Señor. Y eso también ahí en Colosenses 3:18 habla mucho de eso. Dice Colosenses 3:18 que nada hagamos por contienda, o sea, nada lo hagamos enojados, sino que lo hagamos como para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Dice, no es el 18, es el 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sí, no es el que dice, pero hay otra parte donde dice que lo hagamos como para el Señor. ¿Sí? No es esta, me parece que es otra y no la anoté. 17. El 17, ¿sí va? Sí, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sí, que lo hagamos como para el Señor. También debemos estar, estamos en un orden. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios 16, 15, 16. 1 Corintios. Dieciséis, 15. Primera de Corintios 16, 15. Sí, 16, 15. Ajá. Primera de Corintios 16, 15, 16. Este es un ejemplo de Pablo que él nos empieza, que da acerca de una familia cuando él visitaba las iglesias. Y es ahí como nos dice cómo ellos se sometían unos a otros. El apóstol Pablo les decía en 1 Corintios 16, desde el 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es un ejemplo que nos está poniendo cómo había una sujeción y cómo era dentro de la iglesia, porque esto está hablando que pasaba en la iglesia, ¿sí? Vamos a ir ahora a Filipenses, 1 Corintios 11:3. Por favor, ahí mismo, en el 11:3, ajá, ahí atrásito. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden. Dice que Dios es... Dice que la cabeza de todo varón, ¿quién es? Cristo. Y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y así podemos ver que
hay un orden y dice una función: las esposas sometidas a los esposos sometidos a Cristo, los hijos sometidos a sus padres, y aún dice los siervos a sus amos. O sea, habla de todo, como todo tiene un orden aún en lo secular. Un patrón, tú lo debes de ver con respeto, también de eso te enseña la palabra. Más adelante, eso no me tocará a mí, en el 6 dice que los empleados no sean respondones, fíjense. Sí, así, o sea, la Biblia nos enseña todo, porque es bien feo que una vez yo me acuerdo que fui a Parisina y le pedí una tela a un muchacho y me dijo, le pedí 2 metros de tela, ¡ay! Y luego dice, ¿a poco quiere tanta? Así la voy a comprar. Y entonces fue a la jefa y lo regañó. Si la señora te lo está pidiendo, tú se lo debes de dar. Ella es cliente. Entonces, pero el muchacho se quedó ahí alegando con ella. Fíjense, nada más yo me quedé. Dije, no, pues este chavo a lo mejor te lo despidieron, no sé. Pero pues, ¿quién nos va a contratar así? Yo siempre les digo a los niños, hagan las cosas bien, porque un día que van a tener un trabajo, ustedes no van a contestar así. Los van a correr a la primera. Tienen que ser respetuosos, y si les mandan a hacer esto, usted no pregunte para qué, usted hágalo, y le están pagando por ello, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va sometiendo a que tengamos nosotros ese orden, ¿sí? No podemos hacer lo que queramos nosotros. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 3, 1, 9. Bueno, aquí mismo en Efesios, antes de irnos a Pedro, dice en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense, no nada más al marido, sino al Señor también, porque ahí entra el detalle de que muchas mujeres dicen, bueno, pues mi esposo ni está en Cristo, pues yo no me voy a someter a nadie, porque pues no, mi esposo está en Cristo, entonces yo puedo hacer. Pues yo creo, pero dice que sí, que nos tenemos que someter a Cristo, a lo que Él nos diga. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle en Primera de Pedro 3, 1 al 9. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, dice que si tu esposo no está en él, dice que nosotros, está hablando de nosotras las mujeres, dice que nosotros con nuestra conducta, ahí es lo bueno, nuestra conducta cómo debe ser. Y aquí dice que seamos respetuosas, y que tengamos que veamos que el atavío sea el interno. No está hablando de que yo como me vista por fuera, que cuántos aretes yo me pueda colgar, porque nosotros las mujeres somos así, nos gusta y está bien, porque es de nuestra naturaleza mujeres. No quiero decir que está mal, que no me voy a componer lo que me guste o no voy a pintar nada, no está hablando de eso. Está hablando que yo me preocupe más, por mi conducta, por cómo yo estoy, cómo reacciono ante alguien que no es cristiano. Si yo tengo un esposo que no es cristiano, yo cómo voy a hacer para darle testimonio de lo que yo veo, de lo que yo vivo, de lo que yo he creído. Y otra versión decía que es una persona, una mujer que dice que tiene un espíritu tierno y sereno. Fíjense qué tremendo.
pero sí estaremos así cuando tenemos dificultades. El espíritu tierno y sereno. Sí, de verdad. Bueno, Señor. O dice la pastora, a lo mejor somos unas chichicúas. Ahora dile que chichicúa. Bueno, chichicúas, déjense los traduzco porque esa es una palabra en guatemalteco. Yo aprendí muchas palabras porque la pastora es de allá de Guatemala. Entonces, chichicúa dice ella que son unas viborillas que se levantan así, que están chicas, ¿verdad? Pero son bien venenosillas, entonces... Bravas. ¿Cómo? Bravas. No son venenosas, nada más pelean. Ahí alegan y como Chihuahua. Ajá. Entonces, que a la primera que le digan a uno, salta el historial ahí, el acordeón así. El acordeón, el historial. Me dio risa una versión que yo estaba viendo, donde dice en 1 Corintios 13, donde habla del amor, una versión decía así, decía, no saca el historial, fíjese, de las ofensas. Así decía, yo decía, esta versión está muy práctica, muy moderna. No saca el acordeón ahí donde me hizo, leí, y sí, pero sí pasa eso, yo lo viví. Y seamos sinceras, sí pasa eso. Sí pasa eso, sí, cuando hay heridas en el corazón y que no han sido sanadas, matrimonios cuando no han sido restaurados, te la puedes pasar diario peleando. Y a veces es por lo mismo y no llegas a nada. Es más, te cansas, es agotador y no llegas a nada. Porque a veces no entendemos la palabra, muchas veces a lo mejor la podemos leer, la podemos ver y nos la predican y hasta así, ya está. Pero cuando la palabra llega a ser revelada en nosotros y nos habla y dice el Señor, ya, párale con esto, no es así. Tú tienes que tener tu carácter de hijo mío. Tienes que tener formado en ti, yo quiero ser formado en tu vida. Entonces dice que tengamos un espíritu tierno y sereno. Y ese espíritu tierno y sereno le va a agradar al Señor. Tú le estás agradando a Él y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar cómo va a trabajar con tu esposo. Porque Él trabaja de maneras que nosotros ni nos imaginamos. Dios nos habla a todos de una manera tan diferente que ni sabemos ni nos imaginamos cómo Dios puede tocar ese corazón que ni tú ni yo lo vamos a poder lograr más que el Espíritu Santo. Porque es la obra de Él, la que Él lo hace. Cómo Él va a trabajar, cómo va a llegar. Yo me recuerdo mucho de Yola y Don Joe, personas muy queridas. Él ya está con el Señor. Pero yo me recuerdo que cuando dicen que Yola conoció al Señor, aunque ella tiene un carácter muy agradable, es dulce, pues es simpática, siempre está contenta, pues. Pero dice que cuando ella comenzó a ir a la congregación, ella llegó más feliz que todavía de lo que era. Ella hubo un gozo del Señor en su vida, algo inexplicable, y irradiaba lo que Dios le había dado. Y yo creo que cada de los que nos hemos encontrado con el Señor lo hemos experimentado, ese gozo que solo el Señor nos da, que nos cargan la batería. Es como nos dieron la vida, nos inyectaron la vida, como que te ponen sangre, tú vuelves a vivir, tienes aliento, tienes energía, quieres vivir, ves la vida, lo ves precioso, todo lo ves hermoso, ves las nubes. Yo me recuerdo cuando yo me convertí al Señor, veía el cielo, todo lo veía hermoso, y lo veía hermoso, el parque, el bosque, las flores, todo me gustaba, cosa que antes yo no tenía vida y yo por eso no apreciaba todo eso, lo que estaba a mi alrededor. Pero dice ella Yola dice que su esposo le dijo, pues yo quiero ir a donde tú vas. Pues ¿qué te pasó? Sí, yo quiero ir a donde tú vas. ¿Qué fue lo que te pasó? Y así fue como él se acercó al Señor, fíjense, porque vio el cambio en su esposa. A lo mejor, yo no sé, en ese tiempo yo si tenían problemas, no sé la verdad que estuvieran pasando ellos, pero él, no sé, él le impresionó ese gran cambio que vio en la esposa. Entonces muchas veces el Señor, nosotros pedimos, ay Señor, cambia a mi esposo, mira cómo es, y mira, y le das toda la vista, y mira, como si el Señor, si Él está viendo, Él sabe, ¿verdad? Toda la lista, pero nosotros no nos vemos a veces como somos por dentro y queremos que cambie todo el mundo, y el Señor a quien nos quiere cambiar es a nosotros. Es con quien quiere trabajar, es con quien quiere que estemos dispuestos para transformarnos y poder mostrar su gloria.
Y así es cuando va a venir esa persona al Señor. Y cuando ven en ti un cambio, dice, pues ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, la mujer que fue por el agua y que corrió y les dijo a todos y creyeron porque sabían quién era la mujer samaritana? La mujer samaritana tenía mala reputación, tenía, ¿cuántos? El quinto, y no era su esposo. Decía, y entonces fíjese, para haberle creído es porque ella, vieron un cambio en su vida. Dijeron, no, esta mujer, tal vez a lo mejor esta mujer ni hablaba. Estaba, pues imagínense que en nada la querían, era rechazada por lo que ella practicaba. Pero cuando se encontró con el Señor, dice que muchos creyeron del pueblo y vinieron y a que ella escuchara todas las palabras que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Pero cuando ella tuvo ese encuentro, entonces, sí, dice que nosotros debemos de tener ese carácter como esas esposas. Amén. Amén, en Cristo. Entonces, de esa manera es que nosotros somos sometidos, como yo les decía, someterse a veces como mujer no nos gusta porque, ay, ¿a poco yo voy a pedirle permiso? No está tratando tanto de que la autoridad y que no te dejo ir al súper sola o que con la amiga tengo que ir contigo así como allá los, ¿cómo se llaman? Los talibanes, que tiene que ir acompañada. La mujer no puede salir sola, la tiene que acompañar a todos lados, o alguien que la cuide porque no es libre, la tiene que cuidar. No se trata de esa autoridad, está hablando de un respeto mutuo entre ambas personas, entre esposos, y así dice que así ese mismo respeto lo debemos de tener como cristianos en la iglesia. Está haciendo que se parece el matrimonio a lo que es Cristo con la iglesia. Amén. Amén, ese mismo respeto, porque yo les decía, no es someterse, no es que hay autoridad y lo vemos como, ay, me va a mandar, y aún así fuera, si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, si el Señor está en nosotros, nos sometemos, debemos de hacerlo, y en ese amor al Señor. No me malentiendas, estoy hablando de la iglesia. No que te van a imponer cosas, sino en respeto. ¿Sí, no lo dije mal? ¿No? ¿Sí no los hizo mal? Ah, ok. es que ok, bueno, dice el 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Sí? Él es su Salvador. Cuando lo estaba estudiando yo decía, Señor, un versículo dice del matrimonio y otro versículo dice de la iglesia. Pablo lo explica así, por la unión tan fuerte que hay. Por eso lo está explicando así, dice el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero eso quiere decir que estemos de acuerdo, o sea, eso es lo que les decía, que estemos de acuerdo. El hogar nos va a llevar a servirnos unos a otros, porque ese es el hogar, esa autoridad con servicio. Si hay autoridad, hay respeto, pero también hay servicio, y si alguien tenemos nosotros que nos enseña eso, ese gran ejemplo es el mismo Señor, porque dice que, lo vamos a leer por aquí lo anoté, permítame. Es en Filipenses 2, Filipenses desde el 2, 3, Filipenses 2. Filipenses 2. Se me perdió Filipenses. Adelantito, sí. A ver, aquí está. Sí está luego. Filipenses 2 dice en el 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nos está hablando de cómo el Señor se hizo siervo, y Él se humilló de una manera que dio todo por nosotros y vino a servirnos. ¿Se acuerdan cuando se puso a lavar los pies de sus discípulos? Y le dijo, no, pues el que quiera ser más grande, pues debe de aprender a servir. Y así es el hogar. En el hogar nosotros no se trata de que, ay, él es el hombre, me tienen que servir, me tienen que quitar los zapatos o me tienen que poner los zapatos. Porque yo he visto matrimonios donde así está visto el hombre, o sea, y se le quitan los zapatos o se le ponen, o sea, pero él no hace nada, o sea, no sirve y no se está tratando de eso. Se trata de que si tú estás en tu hogar, tú vas a servir, lavando platos como varón, lo puedes hacer, estás sirviendo, no pasa nada. No pasa nada, estás sirviendo cuando tú ayudas a tu esposa en los quehaceres, que estás doblando ropa, que estás barriendo el patio, pero también dice que lo hagamos no solamente, no como una obligación ni nada así, dice que lo hagamos en amor, con amor, sin quejas, pues ahora sí, sin estarnos quejando, ay, esta ropa cada día más sucia, estos trastes, todo esto. No, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y en servicio, porque es para nosotros, para nuestros hijos, gracias a Dios tenemos a quien cocinarle, gracias a Dios tenemos unos hijos inquietos que ahí andan corriendo, y gracias a Dios porque muchos no pueden tener un hijo, nosotros lo tenemos gracias a Él por su misericordia, ¿verdad? Entonces valorar todo eso y ser agradecidos en ello. Amén. Amén. Sí, quiero que vayamos otra vez ahí no es Efesios. Sí, vamos a ir a Tito 2:18. También nos enseña cómo debemos estar sometidos. Tito 2:18 es después de Timoteo. Tito 2, ¿no tiene 18? Sí. Sí. No, ¿verdad? No, ha de ser 8. A ver. ¿Segunda? No, es Tito 2, ajá. No es segunda de Tito, No es segunda de Tito. No, es Tito 2, desde el 3, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo el Señor le está hablando a los pastores, cómo van a enseñar a la iglesia a conducirse en cada... cómo enseñar a los jóvenes, cómo enseñar a las mujeres, cómo enseñar a los varones. Pero bueno, vamos a leer desde el 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dice, las ancianas así mismos sean reverentes en su porte. Aquí está diciendo hasta cómo se debe conducir a una persona mayor. A mí me sorprendió esto porque decimos, no, ya a lo mejor ellos ya saben cómo, pero está hablando porque a la iglesia llega de todas las edades, ¿verdad que sí? Y a veces ya llevamos un patrón de conducta a veces que no es cristiano, y a lo mejor en las iglesias cómo les vamos a enseñar, pero aquí lo dice, cómo también a ellos se les debe de enseñar. Dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Fíjese, le está hablando. Dice, no calumniadoras y no esclavas del vino. Yo me puse a pensar, pues que han de haber chupado mucho ahí en Éfeso, o no sé, bueno, ahí era Tito el que le estaba diciendo la iglesia. Porque en Efesios vuelve a decirles lo mismo, que no se embriaguen con vino, dije, pero aquí le está hablando a las mujeres, dice, no tomen, no sean bebedoras del vino, dice, no esclavas del vino, dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjese, dice, a ser prudentes, castas,
quiere decir puro, cuidadosas de su casa. Fíjense que dice que tiene que ver con la iglesia, por la casa. Sí, sí, claro que sí, porque de ahí depende que nosotros tengamos una buena comunión, un buen matrimonio, porque son cosas que afectan mucho un matrimonio. Cuando usted está en una casa desordenada, que muchas veces los problemas dentro de un matrimonio vienen por esas situaciones, porque la casa está sucia, porque el esposo va y saca los pantalones de la semana pasada o hace 15 días, o porque Todavía están limpios. o la ropa está así, hecha así, que parece que parece que la dobló, la mordió no sé quién, así, parece papel cuando la aplastas en el lugar, que no se quiere. Sí, entonces todo esto nos habla la palabra, por eso les decía que sí nos educa la palabra, cómo debemos de ser con nuestros esposos, o que no hay comida, ¿dónde estuve? Pues no estuve y ya, yo tengo mi tiempo libre y ya, pero no, o sea, sí podemos salirnos, claro, pero sin dejar, siempre la pastora nos enseña eso, que nosotros debemos tener nuestra casa ordenada, limpia, que si vamos a salir pues tengamos comida, no provoquemos tampoco esas cosas, esos detalles, para que el esposo también diga, no, pues ella es bien cristiana, ya se fue y me dejó en ayunos, no hay huevito, no hay nada, y no hay comida, no hay nada. En eso también nosotros tenemos que alumbrar y ser esas mujeres prudentes, virtuosas, que dice Proverbios 31, que no vamos a ir ahí ahorita, pero sí nos enseña cómo debemos ser las mujeres, ¿sí? Dice que nuestras casas sean ordenadas, o sea, que estén su casa, dice que sean cuidadosas de su casa, buenas, dice, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese, o sea, lo que les decía, si decimos, no, pues ya estoy en Cristo y sí, todo, pero yo no hago todo esto, si hay queja contra mí, de mi esposo o algo, dice que para que la palabra del Señor no sea blasfemada, y blasfemado quiere decir que sea maldicha, que la maldigan, que digan, no, pues no, yo no quiero ser así, no quiero ser cristiano, porque pues es un desorden, y hasta en eso el Señor nos quiere ordenar, ¿sí? No sé si está... Pero ayer que dice en el 5 después, ¿por qué? Dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ajá, sí, por eso, porque ponemos a Dios en mal, como decimos nosotros, porque entonces nosotros estamos diciendo, no, pues yo sí soy cristiana, pero mi casa está con el trastero hasta allá, 5 metros. Sí, Samuel no, mi esposo, híjole, tiene algo en las manos cuando ve un traste. Y todavía ni compran desechables. Sí, compras desechables. Pero yo no sé si usted ha entrado a una casa donde los trastes eran de la semana pasada. No, yo de más. Yo sí una vez. ¿Sí? O eran de 15 días y ya no hay ni un traste, pues no, porque aquello parece un derrumbe. ¿Qué pasó aquí? Imagínense a qué huele aquello. Algo echado a perder, no. Nosotros luego hemos rentado y yo digo, ay Dios mío, ¿quién vivió aquí? ¿Quién estuvo aquí? Nos toca sacar todo, y yo, señor, basura de no sé cuántos días, no sé, se encontró de todo, ¿verdad? Ya no voy a decir porque no me dan ganas. Pobre Samuel, yo lo mando, digo, ve, échale la primera limpiada, ahorita yo voy. Yo le echo la segunda, pero sí, debemos de ser bien cuidadosos en todo esto. Dice, para que la palabra del Señor no sea blasfemada, ¿sí? Para que nosotros podamos ser ese olor fragante que vimos la vez pasada. Amén. Dice, vamos allá a Colosenses, ahí mismo 3, en el 18. Adelantito de... Colosenses 3, 18. Dice el 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero ahí va para los maridos también, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos también es que no estés amargado y le contestes bien feo,
que no la trates mal. Te está pidiendo que la ames como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Dice que la vimos también ahí en 1 Pedro, dice que la trates como a vaso más frágil, porque pues las mujeres no podemos, en nosotras hay mucha fragilidad, emocionalmente a veces no somos igual a ellos, somos más emocionales y todo, pero por eso le dice también al varón que sepa vivir con ella sabiamente. Sabiamente quiere decir con entendimiento, que ella pueda entender cuando ellas se sienten mal o están cansadas o simplemente te quieres descansar, pues que ahora sí que la apapaches, ¿no? Que la dejes, que tú veas por ella, que la trates bien, que le hables bien, ¿sí? Regresemos ahí mismo, allá en Efesios donde estamos. Dice en el 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento de agua por la palabra. Sabemos que la palabra es la que purifica, es la que nos lava, es la que nos limpia, y constantemente esto tiene que ser en nosotros. Dentro del matrimonio debemos de estar también nosotros no guardando nada, tener ese matrimonio, irnos perdonando, es ir lavando ahí nuestras ropas, no recordarnos el pasado, que bien si la hemos regado, si nos hemos lastimado, hemos estado rotos, pues eso habla de que nosotros vayamos reconstruyendo todo aquello que fue dañado, y que cada día esas manchas que están ahí puedan ser siendo limpiadas, siendo purificadas en Jesús, ¿sí? Que traigamos nuestro matrimonio a oración, a buscar una búsqueda con el Señor. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A eso nos está llamando el Señor. Cuando nosotros seamos presentados delante de Dios como ese lino fino que dice Apocalipsis 1, dice Apocalipsis 19 que va a ser presentada la iglesia de Cristo, donde sus vestidos fueron lavados, fueron limpiados. Y cuando nosotros decimos manchas, las manchas son los pecados que no podemos dejar, son aquellos hábitos malos que no nos dejan seguir al Señor, son aquellas cosas que no son restauradas en un matrimonio y que siguen en lugar de componerse. Seguimos escarbando y escarbando, cuando el Señor nos dice, para eso, déjame a mí que yo reconstruya esto en tu vida. Yo quiero sanar, yo quiero limpiar, yo quiero que tú seas limpio en esto, y podamos tener ese matrimonio que esté honrando al Señor, donde la gloria de Dios venga, así como en Adán y Eva fueron creados uno como ayuda idónea, ser esa ayuda idónea y ser esa mujer que tenía la gloria de Dios cuando ellos aún no pecaban, y el pecado hace que nosotros nos alejemos del Señor, que nos sintamos culpables, pensar que a lo mejor Dios ya no tiene un plan con nosotros, que Dios no puede restaurar algo, pero el Señor está aquí y Él lo puede hacer de nuevo. Amén. Él es experto en hacer las cosas de nuevo. Dice el 29, porque nadie aborreció, es el 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, si yo daño a mi esposo, yo estoy dañándome a mí misma. Si yo hablo mal de mi esposo, yo estoy hablando mal de mí misma. Igual, él lo hace conmigo, yo estoy, por eso yo no puedo, por eso dice que las mujeres nos hablan mucho de respetarlo. De respetarlo quiere decir que pues yo no voy a hablar, ay, no, es que es esto, mi esposo es así, es un cruel, es un mal hombre, y cuando en lugar de todo eso nosotros podemos hablar bien sobre nuestro esposo, podemos orar por él, podemos orar y bendecirlo, y todo eso que nosotros soltemos sobre él va a ser bendición, y eso va a hacer que hasta él cambie, que hasta él sea transformado, porque estoy bendiciendo y mis palabras tienen poder, y yo estoy bendiciendo su vida. Amén. ¿Sí? Entonces dice el 28,
el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y a mí esto me tocó mucho porque cómo nosotros estamos conformados, cómo hay esa unidad tan tremenda que no la entendemos mucho, de la unión que hay entre el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, nosotros somos miembros los unos de los otros. Yo no le puedo decir al tejido de mi piel que no me hace falta, yo no puedo decirle a mi uña que no me hace falta, son bien necesarias. Y hay otra palabra donde dice que cada función, aún las que no se ven, son las más importantes. En el oído, la doctora Aida que nos ha explicado que hay un tímpano, ¿sí? Chiquitito, que eso hace que podamos oír eso tan pequeñito ahí, escucha a no sé en cuánta distancia, y cosas tan preciosas, que no lo vemos, pero a qué falta nos hace cuando ya no escuchamos bien, ¿verdad? Entonces, así es, cada uno de nosotros estamos conformados los unos a los otros, nos necesitamos unos a otros, uno al otro, necesitamos, por eso el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. No podemos decirle a la uña, tú no me haces falta, o cortarme el dedo y tirarlo. No podemos ser así, tenemos que caminar en conjunto, juntos, en esa unidad, en esa unión. Igual nos está diciendo ahí, vamos a ir a Génesis 2, 18, 24, cómo fue formada también Eva, cuando Dios pensó que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le hizo esa ayuda idónea. Pero esa ayuda idónea no es que ella va a hacer todo, que decía un muchacho, Rafa decía, una ayuda indiona. Génesis 2, 18, del 18 al 24 dice, y dijo Jehová Dios, ya después que hizo toda la creación y vio todo lo que había hecho, y dijo que en todo el Señor decía era bueno, pero dijo Jehová Dios, no es bueno, fíjense, y aquí es donde dice no es bueno, ahí sí dijo no es bueno que el hombre esté solo, dice le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es algo bien tremendo, cómo es el matrimonio, cómo es esa relación, por eso es algo sagrado delante del Señor. Ahí es donde dice que son una sola carne, huesos de mis huesos, o sea que yo no puedo, por eso decía, no puedes decirle a tu cuerpo que no lo necesitas, lo debes de amar. Y esa unión, ¿cómo puede ser esa unión entre esposo y es un pacto que se hizo delante del Señor, algo con el diseño de Dios. Por eso ahí dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, y es por eso también que hay tantos problemas dentro del matrimonio, porque eso se ha malentendido o no se ha entendido por no tener cada quien su función, su lugar. Cuando no se respeta un matrimonio es una mujer y un hombre que Dios diseñó para eso, y ahí se debe respetar, porque si ya entramos que si entró la suegra o entró alguien más que lo tome mal, porque hay suegras preciosas que tú dices, lo entienden, mis hijos van a crecer, se van a ir un día, pero hay mujeres que no lo han entendido así, o personas que no lo han entendido así, y ¿qué pasa? Pues no sueltan a sus hijos, hay conflicto luego en el matrimonio por esas situaciones. ¿Por qué? Porque no se toma ese lugar que como varón debe de tomar y debe estar para su esposa.
nada más. Ahí ya entra, está formando una nueva familia, y es ahí donde el Señor, pues ahora sí que uno solo se entiende, ¿no? Qué hacer, qué no hacer y los acuerdos que se deben de tener. Y por eso, por estos principios tan grandes que Dios estableció, debemos de cumplirlos para no tener ese tipo de cosas que pueden dañar mucho un matrimonio. Ha habido muchos divorcios por esta causa, por no respetarse esto, que ya si se casó, ya formó un hogar, ya formó una familia y deja padre, madre. No se refiere a que ya me voy y no me acuerdo de ellos, no está hablando de eso, porque a los hijos nos dice que honremos a nuestros padres, pero está hablando de que los sueltas y ellos te van a seguir honrando, te van a seguir respetando, pero ya hecho sus vidas, ya con sus esposas. Eso es lo que glorifica a Dios. Amén. Amén. Sí, volvamos ya casi vamos a terminar más bien. Dice el 31, pero ya vimos ahí en Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Se lo dice mucho, lo repite mucho, que los ame, que lo respete, que la ame, que lo respete. ¿Verdad? Lo estuvimos viendo cómo Pablo les estaba enseñando mucho eso. Y también era porque en esos tiempos, o sigue siendo en los tiempos, que las mujeres también no eran muy valoradas, o sea, eran vistas como, lo estuvimos diciendo hace rato de broma, que si iba a salir a algún lado, los musulmanes simplemente ellos no pueden usar un vestido descubierta, la cara descubierta. Las mujeres siempre fueron como que no tenían gran estima tal vez, por eso les está hablando mucho cómo es el trato que nos deben de dar nosotros como mujeres y cómo respetemos nosotros a los varones. Amén. Amén. Y pues vamos a orar que esta palabra, Señor, la selle en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres